Pasos frenéticos resonaron por todo el casco del barco. Las pantallas de visualización a lo largo de los pasillos estaban adornadas con texto rojo, brillante en estándar galáctico, mostrando un comando simple: alerta de combate, estaciones de batalla. Los tripulantes de 1000 mundos, miembros diferentes de la Federación Estelar, trabajaron como una máquina bien engrasada en la luz tenue, asegurándose de que el escudo de la eternidad estuviera preparado para lo que les esperaba una vez que abandonaran FTL. Que el orgullo de la flota fuera llamado a los mundos fronterizos en tan poco tiempo no era un asunto menor. El mensaje era claro: si se avecinaba una guerra, la Federación quería cortarla de raíz. Almirante en el puente, afirmó el segundo al mando. Una raza aviar con una orgullosa corona de plumas blancas y marrones a su alrededor, conocida como Tecofan, mientras se sentaba en la silla de mando y se movía rápidamente hacia sus operaciones. Estación. Rafesk, esbelto y parecido a un lagarto, se acercó a su silla con paso rápido pero elegante, mirando a cada miembro de la tripulación del puente para determinar su moral. El almirante Brooks siempre tuvo buen sentido para evaluar la atmósfera de la sala y actuar en consecuencia. Informe de situación, preguntó el almirante con severidad. Nos acercamos al sistema en FTL-6, respondió el timonel, con los ojos todavía fijos en su estación. ETA a 10 clics. La almirante Brooks se volvió hacia su segundo al mando. Comandante H. Ribbon. ¿Qué podemos esperar cuando abandonemos FTL? El comandante presionó algunos botones en su estación, encendiendo un mapa holográfico. La nave patrulla Venerable Starlight mantiene su posición frente al carguero terrestre F-Spacig. Están dentro de la órbita lejana de Kesper V. Corvette Shining Blade y el buque de investigación Wings of Revelation han respondido y están manteniendo su posición. Posiciones flanqueantes en el carguero. El barco patrullero, Ardosia, y el crucero de batalla Sword of Forever también están en camino. Responde, deteniéndose por un momento para expandir el mapa. También esperamos que un diplomático terrestre ingrese al sistema poco después. Nosotros a bordo de un crucero ligero de la Alianza Sol Centauri. El SCMS Earhart. La inteligencia sugiere que múltiples firmas FTL ingresan al sistema en su lado de la frontera. Probablemente una acumulación similar de fuerza en caso de que las cosas se intensifiquen. La almirante Brooks suspiró, midiendo la información que le habían ofrecido. Es cierto que los Terran son conocidos por su historia devastada por la guerra. Y muchos en toda la galaxia dirían que esto es simplemente su naturaleza. Pero siempre han sido una especie altamente diplomática. Más que eso, como miembro fundador de la Alianza Sol Centauri, los Terran incluso presionaron para que se prohibieran el armamento nuclear y biológico. De hecho, los vínculos entre la Alianza Sol Centauri y la Federación Estelar han sido tan fuertes y las interacciones entre los dos organismos intersistemas han transcurrido tan fluidamente que, hace apenas unos siglos se estaban llevando a cabo conversaciones sobre la integración. Todo esto está fuera de lugar. ¿Hay algún informe en nuestros otros territorios fronterizos? Preguntó el almirante, todavía frente al comandante H. Ribbon. Parece haber una pequeña escalada en la seguridad a lo largo de nuestras fronteras compartidas con la Liga Santa, pero la mayor parte del aumento de la flota parece ocurrir a lo largo de sus fronteras compartidas con la Alianza Sol Centauri. La hegemonía HG ha sido en gran medida silencioso, al igual que la mayoría de los demás poderes. ¿Cree que esto podría ser una trampa, señora? Quizás, respondió la almirante Brooke, todavía sopesando sus pensamientos y sus palabras. Algo no está bien aquí.
No hay ningún precedente lógico ni valor estratégico en arriesgarse a una guerra entre la Alianza y la Federación. Podría ser la Liga Santa. Señora, supuso el comandante. No, lo dudo mucho, respondió el almirante. Si bien ciertamente tienen armamento avanzado, carecen de los medios para desarrollar un arma biológica de este calibre. Diablos. Con su doctrina, lo más probable es que golpeen sus cráneos contra cada Terran. Ven antes de desarrollar alguna nueva arma u orquestar un plan que enfrente a dos de sus rivales entre sí. El almirante Brooke hizo una pausa, sopesando la posibilidad. El desarrollo de su flota no es del todo sorprendente. Esos fanáticos, especialmente los Vikertianos, han estado ansiosos por encontrar una excusa para declarar la guerra a los Terran desde que pusieron un pie en el escenario galáctico. Por alguna razón, encontraron a los Terran, heréticos a primera vista. El almirante se volvió hacia la estación científica. Teniente comandante Latraell, ¿ha tenido la oportunidad de revisar el informe inicial de Wings of Revelation sobre esta arma biológica? Un alienígena insectoide, parecido a una abeja, un Melf, levantó la vista de su puesto y zumbó en señal de reconocimiento. Sí, almirante. El arma parece ser una suspensión contenida dentro de pequeños recipientes de plástico de bolsillo, sellados con finas tiras de aluminio. Estos contienen aproximadamente 80 mililitros del arma biológica según los sistemas de medición propios de los terrestres, o 63 volúmenes atómicos en estándar galáctico. La suspensión en sí misma contiene algún tipo de sustancia a base de lactosa, monóxido de dihidrógeno líquido, carbohidratos y una colonia de microorganismos vivos estrechamente relacionados con una cepa encontrada en Sol 3 llamada Protectus. Curiosamente, la botella contiene su contenido y orígenes de forma bastante explícita, lo que Wings of Revelation pudo traducir y hacer referencias cruzadas con bastante rapidez. Sin embargo, traduce lo que parece ser el nombre del arma biológica. Pero el software de traducción lo está ejecutando a través de bases de datos existentes. También hay patrones rojos repetidos en todo el paquete, incluso en la delgada tira de aluminio, que probablemente indican la naturaleza peligrosa de su contenido. ¿Qué hace que esta cosa sea tan peligrosa que esté clasificada como arma biológica clase 4 según las regulaciones de la Federación? Preguntó el almirante. Bueno, el microorganismo parece ser capaz de metabolizar una amplia gama de materia orgánica y un pequeño puñado de materia inorgánica. Por supuesto, sus subproductos varían según el entorno en el que se inserta, pero las simulaciones sugieren que son tan resistentes y reproductivamente como activos, si no más, como los propios Terran. Hipotéticamente, si incluso un solo bote de esta arma biológica fuera expuesto a cualquier centro de población, podría acabar con toda la biosfera del planeta en menos de un ciclo solar completo. Respondió el oficial científico. Ya veo, respondió el almirante. Considerando la información, ¿tiene alguna hipótesis sobre el resto del contenido del bote? La sustancia a base de lactosa, los carbohidratos y similares. Es posible que estos sean los nutrientes mínimos necesarios para que el microorganismo prospere mientras está en tránsito, respondió el teniente comandante Latraell. Y parece que las botellas podrían estar diseñadas tanto para su portabilidad como para su capacidad de permanecer sin ser detectadas por escáneres personales en los puntos de control de seguridad. Normalmente buscan armamento más tradicional. Nuestros sensores solo detectaron sus firmas de biomasa debido a la cantidad que estaba almacenada en el carguero. Si hubiera incluso una reducción del 10% en la cantidad transportada por el barco,
Nuestros sensores lo han hecho pasar como un caso de contaminación cruzada. El almirante Brooke asintió con gravedad. Hablando de eso, ¿existe alguna posibilidad de que esto realmente sea solo un caso de contaminación cruzada? ¿Es posible que esto sea solo alguna bebida esotérica terrestre que se haya echado a perder? ¿Tenemos algún signo de edición genética? La oficial científica volvió a mirar su consola. Con las alas caídas. Una indicación de angustia o preocupación. ¿Cuál parece ser el problema? ¿Teniente comandante?, preguntó el almirante en tono preocupado, reconociendo el manierismo. Bueno, comenzó el teniente comandante. No parece haber ningún signo de edición genética. No, pero, intervino el almirante Brooke, esperando algo mucho más inquietante. Es posible que, dados los rasgos y la consistencia de este microorganismo, haya sido criado selectivamente durante varias generaciones. Respondió el teniente comandante Latraell. Que estos rasgos sean como son es demasiada coincidencia para ser el resultado de una evolución estándar. Incluso en un mundo de la muerte como Sol 3. El puente quedó en silencio. El almirante Brooke y el comandante H. Ribbon se miraron con temor. Si los Terran realmente hubieran hecho esto, entonces la Federación no tendría más remedio que cortar los lazos con los Terran y, por extensión, con todas las razas bajo la Alianza Sol Centauri. Esto también puede llevar a que los Terran pierdan su asiento dentro de la Alianza en las consecuencias diplomáticas, lo que provocaría una avalancha de acuerdos comerciales rescindidos, disputas fronterizas y recesiones económicas. Una pesadilla política y militar que la almirante Brooke no le desearía ni siquiera a su más odiado. Enemigos. Señora, abandonamos FTL en Kesper V. Dijo el timonel. Activen la pantalla de visualización. Saluden al diplomático terrestre una vez que lleguen. Ordenó el almirante, preparándose para lo que estaba por venir. En ese momento, una nave metálica de tamaño considerable salió de FTL. Una estructura en forma de anillo que rodea un casco primario más angular. El barco llevaba la insignia de la Alianza Sol Centauri, y obviamente fue diseñado teniendo en mente la velocidad y el pragmatismo, más que la elegancia y la grandeza. Luego, el diplomático Terran apareció en la pantalla. Un humano bastante corpulento con un bronceado claro, cabello castaño oscuro y ojos igualmente castaños oscuros. Llevaba el atuendo formal típico de Sol 3, y parecía estar bien preparado a pesar del repentino giro de los acontecimientos. La almirante puso la cara más profesional que pudo reunir, ocultando su nerviosismo a su homólogo. El embajador terrestre paseaba por sus habitaciones. El SCMS Earhart saldría de FTL en unos 4 clics. Aproximadamente 16 minutos. Según Earth Standard, se le había encomendado esta pesadilla de tarea debido a la proximidad de su embajada a Kesper V. El cuerpo diplomático ha estado en modo de crisis desde que comenzó toda esta debacle. En primer lugar, la Confederación Terran ni siquiera estaba al tanto de que ninguna rama o nación dentro de la Confederación estuviera investigando armas biológicas. Y mucho menos una que estuviera armada y fuera transportada por un carguero civil a través del espacio de la Federación. En segundo lugar, el capitán del TFS Pacific jura por el honor de su madre que solo transportaba productos alimenticios. Y que entró en el espacio de la Federación solo para acortar unos días su viaje. Si hubiera sabido que esto se convertiría en un incidente interestelar, ni siquiera habría abandonado el puerto. El embajador Emilio de Guzmán suspiró. El destino de la Confederación dependía de los resultados de esta reunión. Ya había 3 naves de la Federación listas para el combate en el sistema. Y al menos 5 más estaban en camino.
con uno de esos barcos siendo el buque insignia de la Federación. Nada menos. Otras potencias ya han tomado medidas. Las embajadas de todas partes se vieron inundadas de transmisiones de los principales gobiernos. Naturalmente, la Liga Santa expresó sus preocupaciones y acumuló una gran fuerza de ataque a lo largo de sus fronteras compartidas, probablemente liderada por el Imperio Vikertiano. El cuerpo diplomático ya se había enterado de una gran asamblea de la jerarquía vikertiana hace apenas un par de meses. Earth Standard. Y no sorprende que simplemente estén esperando encontrar el casus belli correcto. Mientras tanto, la hegemonía Achejik, por muy belicosa que sea, expresó su profunda decepción por el hecho de que la Confederación Terran ni siquiera había compartido un vistazo de las pruebas de armas biológicas con ellos. Y ahora están tratando de sobornar a algunos miembros del cuerpo diplomático Terran. Bastón con vino de sangre. Incluso otros miembros de la Alianza Sol Centauri, como la Commonwealth de Orisia, han convocado a sus respectivos representantes terrestres para pedirles una explicación. Una esfera metálica flotaba sobre el embajador y un pitido indicaba que se estaba solicitando un enlace de comunicaciones. Estos orbes funcionaban también como asistentes personales semi-inteligentes, escudos personales, respiradores y trajes ligeros contra materiales peligrosos, sobrediseñados pero brillantes a su manera. Este es el embajador de Guzmán, respondió, encendiendo el enlace. Embajador, estamos a punto de salir de FTL. ¿Está listo para sacarnos de esta mierda? El capitán Simmons respondió de la manera más jovial que pudo dadas las circunstancias. No contenga la respiración, capitán, respondió el embajador. Ni siquiera sabemos qué se supone que debemos explicar. Solo otra arma biológica misteriosa. ¿Verdad? El capitán respondió sarcásticamente. Solo otro martes para ustedes. El embajador se rió entre dientes. En esta zona del bosque. Supongo que tienes razón. El SCMS Earhart casi había abandonado el FTL cuando el embajador de Guzmán entró en el puente. En la pantalla podía ver la multitud de naves espaciales de la Federación eclipsando fácilmente al voluminoso y viejo carguero terrestre. El mayor de los barcos. Probablemente el famoso escudo de la eternidad. Era un barco redondeado de color blanco perla, forrado con detalles dorados y un amplio arco cerca de su parte trasera. El embajador podía ver ahora por qué todo el mundo seguía llamando a esas naves ballenas espaciales. Se sintió un poco intimidado por el hecho de que estaban frente a un barco que fácilmente podría cortar el suyo por la mitad de una sola andanada. Pero ese no es el objetivo. Pensó para sí mismo. Capitán, nos están saludando. Es el escudo de la eternidad, dijo el oficial de comunicaciones. El capitán Simmons miró al embajador y le preguntó en silencio si estaba listo. El embajador asintió, sacudiéndose los últimos restos de nerviosismo. Saludos. Soy el embajador terrestre Emilio de Guzmán de la Alianza Sol Centauri. Comenzó sonriendo. ¿Por dónde empezamos? Después de un intercambio sorprendentemente breve de formalidades y negociaciones, se decidió que ambos representantes se reunirían dentro de la bodega de carga del carguero ahora en cuarentena. Los escaneos habían demostrado que cualquier organismo que alertara a los sensores de la patrulla estaba contenido dentro de los botes de plástico en cuestión. Es cierto que la tripulación del escudo de la eternidad no estaba contenta con la posibilidad de que la almirante Brooke cayera en una trampa, pero tenía suficiente fe en los Terran como para darles el beneficio de la duda. Además, podía decir que incluso su homólogo terrano deseaba sinceramente llegar al fondo de esto y evitar una guerra total.
Un transbordador de cada lado partió de sus respectivos buques y atracó en el carguero. Cada uno con un representante y un pequeño contingente de personal de seguridad. El carguero era lo más básico posible. Básicamente una colección de latas atadas a una unidad FTL. La almirante Brooke y su séquito usaron respiradores mientras estaban a bordo del carguero mientras investigaban la bodega de carga. El carguero tenía controles atmosféricos básicos. Claro, pero lo mínimo no siempre era lo más cómodo. Incluso los humanos sentían como si tuvieran fragmentos de vidrio en los pulmones. Además, si algún contagio se transmitiera por el aire, al menos todos tendrían un filtro con el que protegerse. El almirante miró los orbes flotantes de metal que escoltaban a cada humano, lo que ocasionalmente ayudaba en los escaneos. Fue divertido ver a estos rebreathers humanos. Una pieza de tecnología muy avanzada incluso para los estándares galácticos. Dentro de lo que bien podría ser una pieza de museo que se mantiene unida mediante capas de cinta adhesiva. Estos humanos siempre fueron de los que mantenían las cosas interesantes incluso entre la Alianza Sol Centauri. Diablos. Incluso entre los Terran. Se alegró de que pudieran llamarlos amigos de la Federación. Bueno, al menos por ahora, pensó. Su corazón se hundió cuando la comprensión la golpeó una vez más. ¿Será este el último momento de paz antes de una gran guerra? ¿O una vieja historia divertida que podrá contar a sus nietos cuando llegue el momento? Señora, señor, dijo el oficial de ciencias humanas mientras se acercaban, seguido por su homólogo de la Federación. Creemos que es seguro abrir el contenedor de carga. El oficial científico de la Federación asintió con la cabeza. Sí, es como descubrieron las alas de la revelación. El contenido de la suspensión está contenido de forma segura a menos que se rompa el recipiente inmediato o se retire la delgada tira de aluminio. Además, estos recipientes están envueltos por al menos 2 capas más de fina película de plástico. Incluso si una de las botellas gotea durante el transporte. Parece haber mecanismos de seguridad. El embajador de Guzmán asintió y miró al almirante, quien le devolvió el gesto. Ya era hora de ver esta arma biológica con sus propios ojos. Lentamente, los equipos abrieron las escotillas, comprobando cuidadosamente si había algún mecanismo de disparo que pudiera detonar una bomba. Cuidadosamente colocada pero de algún modo indetectable. En este punto, ninguna de las partes sabía qué esperar, por lo que pecaron de cautelosos. Luego, iluminaron con sus luces el contenido del contenedor. El séquito de la Federación miró con horror la gran cantidad de botes frente a ellos. Había suficiente para devastar la biosfera de todos los mundos centrales de la Federación. ¡Qué horror! ¿Qué mentes enfermas harían? Los humanos comenzaron a caer al suelo, haciendo lo que a sus homólogos de la Federación les pareció como tos. Oh, no, pensó el almirante Brooke. ¿Podría ser que el patógeno no pudiera ser detectado ni siquiera por estos escáneres especializados? ¿Solo los rebreathers convencionales podrían filtrar estos microorganismos? Maldita sea. Sabía que el deseo de los humanos de sobreingeniería vendría. Vuelve a morderlos. El almirante corrió hacia el embajador, preparándose para realizar primeros auxilios cuando. ¿Te estás riendo?, preguntó el almirante Brooke, confundido. Oh, respondió el embajador de Guzmán, tratando de detener su ataque de risa. Mis disculpas, almirante Brooke. Esto continuó por unos segundos más, hasta que el embajador de Guzmán logró recuperar la compostura y ponerse de pie. Ante esto, caminó hacia el contenedor, agarró un bote y se volvió hacia el séquito de la Federación. Para su horror y sorpresa, embajadora, comenzó la almirante Brooke.
con preocupación y nerviosismo en su voz. ¿Cuál es el significado de esto? Es muy simple. Almirante, respondió el embajador, sonriendo mientras arrancaba la tira de aluminio que cubría la botella. Una acción que llevó a algunos de los científicos de la Federación a gritar y salir corriendo. Ante esto, varios miembros del personal de seguridad de la Federación comenzaron a preparar sus armas. El almirante todavía miraba a su contraparte en estado de shock y confusión. Como si estuviera mirando a un lunático. Esto no es un arma biológica. El embajador de Guzmán continuó, bebiendo el contenido de la botella en su boca y nuevamente, ganándose el asombro de los espectadores. Es un maldito Yakult.